Todas, mi nombre es Ana María de la Torre Sierra y a continuación vengo a presentarles mi comunicación titulada Formas de sexismo en los discursos sobre Hedy Lamarr por parte de la comunidad científica. Desde el siglo XVII se le ha atribuido a la ciencia un carácter objetivo, racional y neutral, vinculando estos atributos al género masculino. Por el contrario, lo femenino se ha relacionado con lo subjetivo y lo irracional, estableciendo de esta forma una dicotomía entre hombres y mujeres y entre los conceptos de público y privado. Se relegan así las funciones de las mujeres en la sociedad al cuidado de la casa y de los hijos, y se comienza a ver la ciencia como un ámbito único donde los objetos de estudio de las investigaciones son fenómenos que solo resultan de interés para el hombre, el sujeto de estudio es el hombre y quienes realizan todas estas investigaciones también son exclusivamente hombres. Sin embargo, ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia que se han dedicado a la ciencia. Estas mujeres han sido capaces de abrirse camino e incluirse en un mundo exclusivamente masculino y de superar todas las críticas sociales. Y aún así, estas científicas y sus trabajos han sido minusvalorados e invisibilizados sistemáticamente. Por esto, existe la necesidad de rectificar el androcentrismo de los estudios tradicionales y crear, como apunta Fox-Keller, una ciencia sin género que nombre y se exprese de muchas maneras diferentes, modificando las categorías binarias de género, permitiendo así que prosperen diferentes concepciones de mente y naturaleza. Para lograr esto, consideramos fundamental la aplicación de una perspectiva de género en todos los aspectos vitales y en especial dentro del mundo científico. No obstante, la perspectiva de género en ciencia es aún una asignatura pendiente. Todavía siguen existiendo sesgos y estereotipos de género que provocan una construcción androcéntrica y por tanto parcial y subjetiva del conocimiento científico. Por estas razones, con este trabajo se pretende contribuir a todo ello, analizando desde una perspectiva de género diferentes artículos que hablan de la vida y obra de Hedy Lamarr, inventora y actriz austríaca del siglo XX. Para examinar y valorar adecuadamente el tratamiento dado a Hedy Lamarr por parte de la comunidad científica y los medios de comunicación, es necesario conocer quién fue. La aportación que Hedy Lamarr hizo junto a George Entile al conocimiento científico y tecnológico podría ser considerada de las más relevantes de las últimas décadas por lo que ha supuesto en el mundo actual. Si bien su sistema secreto de comunicaciones estaba pensado para la lucha contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, el posterior desarrollo de su invento ha permitido, entre otras aplicaciones, que podamos estar conectados a la red a cualquier hora y desde cualquier sitio. Esta forma de entender las comunicaciones es una característica esencial de las sociedades occidentales. El sistema secreto de comunicaciones permitía teledirigir torpedos para que impactaran contra los aviones alemanes sin que se detectara su señal. No fue hasta años después de que el invento se puso en marcha para que le otorgaran cierto reconocimiento. El trabajo de estos inventores promovió la creación de lo que hoy conocemos como Wi-Fi y GPS, entre otras tecnologías. Además del invento en sí, la historia que hay detrás para hacerlo posible es todo un ejemplo de resistencia. Hedy Lamarr se vio obligada a casarse en contra de su voluntad, una relación tormentosa en la que sufrió violencia de género. Una vivencia personal que ella misma calificó de auténtica esclavitud. Hedy Lamarr fue capaz de huir de su maltratador, no fue una víctima pasiva, sino que fue capaz de usar, además, las citas obligadas a las que él la obligaba a asistir con sus socios de la industria armamentística para obtener información que de otra manera le estaría vetada, por lo que de ser contada al gran público su historia ayudaría a erosionar poco a poco el estereotipo de sumisión histórica de la mujer, que en muchas ocasiones no ha sido tal, sino verdaderos ejemplos de rebeldía. Esto supondría una gran aportación al conocimiento sobre la historia de las mujeres, que ha sido y en muchísimas ocasiones continúa siendo escrita y contada desde una perspectiva androcéntrica y patriarcal. Un hecho aparentemente anecdótico que, sin embargo, refleja la profundidad del problema de la invisibilización femenina a través de los instrumentos como el lenguaje es el Día del Inventor. Se celebra el 9 de noviembre en honor a Hedy Lamarr, pues fue el día en que nació. Y el detalle nada inocuo de que se llame el Día del Inventor y no de la inventora no son más que muestras de una invisibilización sibilina y a la larga muy dañina.
esta falta de promoción de mujeres científicas deja sin referentes positivos a millones de niñas y mujeres que ven reducidas sus expectativas y opciones de estudio a carreras consideradas como femeninas. En esta investigación se han seguido diferentes criterios para seleccionar la bibliografía que tratase sobre la obra y la vida de Hedy Lamarr. Tras la búsqueda bibliográfica en las distintas bases de datos, se seleccionaron un total de 6 artículos y un libro para realizar el análisis desde la perspectiva de género de esta autora y del trato recibido por parte de la comunidad científica. El análisis sobre el tratamiento recibido por Hedy Lamarr en textos académicos y artículos periodísticos se ha dividido en 3 apartados. En primer lugar, encontramos los temas que más se tratan en torno a su figura. Uno de los principales temas es su aspecto físico. Se hace referencia a su belleza desde el primer párrafo, escribiendo que su físico pudo alterar los cánones de belleza imperantes en la época. La califican como la mujer más bella del mundo, haciéndose eco de lo que otros han hecho de ella. Los artículos periodísticos inciden una y otra vez de manera sistemática en el físico de la actriz, que fue catalogada como la mujer más bella de la historia del cine, o que su belleza apoyaba. Vuelven a mencionar su belleza en el pie de las imágenes que acompañan los artículos, relacionándola con su éxito como actriz. Parece que la categoría mujer suele ir indisolublemente unida a su aspecto físico, otorgándole una importancia sobredimensionada en comparación con los varones. Sin embargo, en el caso de Hedy Lamarr podría darse una situación que podríamos considerar perversa, pues si no hubiera sido por esa consideración de mujer bella y famosa a la que le ofrecieron numerosos papeles en la época dorada de Hollywood, quizá hubiera pasado aún más desapercibida su contribución al conocimiento científico y tecnológico. Aun así, resulta curioso saber que ella misma era consciente de cómo esa belleza le suponía un obstáculo en su desarrollo intelectual. Uno de sus biógrafos afirma que la propia Lamarr llegó a decir que su cara había sido su desgracia. Por otra parte, otro de los grandes temas que se abarcan en la literatura sobre Hedy Lamarr es su filmografía. Algo que los artículos periodísticos otorgan muchísima importancia es su desnudo en la película Éxtasis. La importancia de este hecho es que fue el primer desnudo del cine comercial y también protagonizó en el mismo filme el primer orgasmo. De hecho, uno de los artículos lleva esto a su titular, que podría ser calificado como amarillista, pues su intención es claramente la de conseguir visitas. Hedy Lamarr, el orgasmo del cine que inventó el wifi. En todos los artículos leídos se mencionan estos dos hechos, narrándolos de forma que consiguen eclipsar al motivo que suele inspirar los textos, el invento que daría lugar a la tecnología Wi-Fi. Respecto a su biografía, resulta llamativo cómo en general se dan siempre los mismos datos, si bien contados de diferentes formas o con distinto orden cronológico, generando cierta sensación de indiferencia hacia la vida de una científica cuya contribución forma parte de nuestra vida cotidiana. Además, al narrar la vida de Lamarr, en todas las ocasiones se habla de los hombres que la rodearon, mencionando a una sola mujer, su madre. Si bien puede ser pertinente hacer referencia a estos hombres, observamos con demasiada asiduidad cómo las mujeres suelen desaparecer de los relatos de vida de personas ilustres, llegando incluso a decir que alguien era hijo o hija de su padre, del que suelen referir la profesión, pero pocas veces se habla de las madres. En un par de artículos periodísticos que hemos descartado, sí se habla de otras mujeres, otras actrices con las que colaboró. En uno de ellos se habla de su belleza como anterior a Ava Gardner y Marilyn Monroe, fomentando una suerte de competición entre el físico de las mujeres que persiste a día de hoy y que es fomentada por la industria cosmética. Entre los hombres a los que se hace referencia en los diferentes textos, además de su padre, se destaca a Friedrich Mann, un magnate de la industria armamentística con el que fue obligada a casarse y que la maltrató. Sin embargo, a pesar de que se le da poca importancia a esta relación violenta, es fundamental sacar a colación el nombre de Mann, ya que debido al encierro al que la sometió, ella
volvió a dedicarse a la ingeniería y las reuniones que mantenía con los socios de su marido le ayudaron a conocer de primera mano mucha información que posteriormente usaría en su invento. Otro de los hombres es el director teatral Max Reinhardt. Si bien en los artículos académicos aparece mencionado de forma neutra, en los periodísticos se habla de él como si fuera el facilitador del comienzo de la vida como actriz de la mar. Algo parecido ocurre con el productor Louis B. Mayer, al que uno de los artículos se sitúa como un artífice del éxito de la mar, convirtiéndola a ella en un sujeto pasivo. Pareciera como si detrás de todos los logros de la actriz siempre hubiera un hombre. No deja de resultar llamativo que en ninguno de los textos seleccionados se deje de mencionar a George Antheil como inventor. Es curioso porque normalmente los discursos oficiales sobre la vida de muchos hombres ilustres por sus contribuciones suelen olvidar a las mujeres que les ayudaron de forma directa o indirecta, haciendo que ellas queden relegadas a una sombra de la que es muy difícil salir. Y las categorías utilizadas, se presenta una narración neutra en los artículos académicos, mientras que persiste un abuso de adjetivos y figuras literarias en textos periodísticos. Los artículos periodísticos se centran sobre todo en su carrera como actriz y vida personal, quitando relevancia a su labor como inventora. La importancia del lenguaje en todas sus vertientes es esencial, puesto que a través de él es posible observar numerosos prejuicios más o menos inconscientes y vedados. Decidir elegir una palabra sobre otra puede cambiar el sentido de una frase y además sirve para hacernos una sencilla imagen mental de la persona que escribe. En el caso que nos ocupa, uno de los aspectos más llamativos de un texto en su propio título, puesto que a partir de sí nos llaman lo suficiente la atención o no empezamos a leer, por lo que suele ser una de las partes más cuidadas. En el caso de los títulos de textos académicos, encontramos por un lado Hedy Lamarr, de Hollywood a la telefonía móvil. Hedy Lamarr, el orgasmo del cine que inventó el wifi. Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y abuela del wifi. Otro hecho que suele repetirse a menudo es el de llamar a mujeres que desarrollan su actividad en la vida pública profesional por su nombre de pila, olvidando sus apellidos. Esto implica una familiaridad y cierta rebaja de su autoridad, que no es pertinente cuando hablamos de textos periodísticos. Son muchos los textos que utilizan el nombre de pila de la mar para hablar de ella, pero en ningún caso se produce esto con sus compañeros masculinos. También persiste un abuso de epítetos como la mujer más bella del mundo o la mujer más bella de la historia del cine. Tras analizar la forma en la que se habla de Hedy Lamarr desde el ámbito académico y de los medios de comunicación, podemos concluir varias ideas. No deja de sorprendernos la dificultad para encontrar artículos procedentes de la universidad en la que se hable detalladamente sobre Hedy Lamarr. Aunque es mencionada en diversos textos, siempre se habla de ella de una forma superficial, negándole la importancia que merece. Además, los textos periodísticos analizados y otros leídos suelen ser en general una suerte de refrito unos de otros en los que año tras año, por el día de su cumpleaños, se cuenta una y otra vez la misma historia plagada de referencias a su físico, restando importancia a su faceta como inventora. Al hacerlo así es muy difícil que su aportación a la ciencia y a la tecnología pueda registrarse en el imaginario colectivo. En los documentos analizados observamos gran cantidad de sesgos y estereotipos sexistas que se cometen incluso en los propios artículos científicos. Por tanto, la aplicación de la perspectiva de género es importante en cualquier ámbito y aún más si se trata de ciencia, comunicación e investigación. Por último, se muestran algunas de las referencias utilizadas para desarrollar esta investigación. Y hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.